Nos encontramos en el Valle de los Santos o Kadisha, en Líbano. Este lugar respira historia. Fue cuna de los maronitas y además encontramos aquí el primer convento de carmelitas descalzos de Líbano, que data de 1643. Desde entonces han convivido cristianos y musulmanes. Hoy en día en paz, rodeado de países en guerra. Juan Pablo II dijo que más que un país era un mensaje. Y efectivamente, la determinación de los católicos es patente en este lugar. Los carmelitas descalzos cuentan con 6 conventos de frailes, además de 2 monasterios de monjas. Llevan haciendo históricamente una labor impresionante, a pesar de las dificultades a lo largo del tiempo. Hemos tenido la fortuna de que nos lo expliquen. Históricamente, la comunidad cristiana del Líbano, que se llama comunidad maronita, es una comunidad que hacía siempre la mayoría del país. Estos maronitas nacieron como grupo que tiene su identidad cristiana católica, muy pertenente a Roma y nunca se separó de Roma. Esto desde el siglo VII. Siempre hasta los 1943 los cristianos eran 70% de la población. Una comunidad que daba la imagen a la identidad libanesa. Cuando se dice libanés, se piensa inmediatamente a los maronitas. Pero desde siempre había una minoría de chiitas y una minoría de sunitas y algunos drusos. Todavía la iglesia maronita es una iglesia que tiene su presencia muy fuerte en Líbano, pero ahora estamos casi una minoría. Tenemos una experiencia muy grande, una riqueza grande de contacto, de vivencia muy real con los musulmanes. Nuestros santos padres, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, son pilares de la cultura mística y de la experiencia humana y religiosa dentro de este mundo actual. Son pilares de esta cultura que se abre al diálogo con la otra religión, con la otra cultura, porque su experiencia no es solamente experiencia cristiana, es una experiencia de Dios que puede tener muchas afinidades con la creencia musulmana, porque en la mística musulmana también hay esta dirección. Sabes que la cultura es una fuerza enorme que puede cambiar el hombre desde dentro. El Carmelo ha contribuido muy bien en la fundación de estas culturas en Trípoli desde 1645. Tenemos un colegio que ha llegado hasta 2.000 de alumnos, musulmanes casi todos. Todavía tenemos 90% musulmanes. Creo que esta es una respuesta muy fuerte de una presencia de fe entre los musulmanes. Los cristianos fortalecen su pertenencia y su fe y su cultura. Los musulmanes se abren y sienten esta abertura y esto cambia. Creo que los carmelitas han hecho un trabajo muy grande. Los contrarios pueden vivir juntos. Se puede vivir con un musulmán por muchos años y hay una iglesia que ha vivido con los musulmanes por 1200 o 300 años, bueno, sin desaparecer. Esto significa que es posible vivir con el otro, porque se puede amar donde no hay posibilidad de amar fácilmente. Desde aquí nos marchamos a Tierra Santa.